y de su Santo Espíritu. Y dice así el verso 13: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Dice el verso 16: la oración eficaz del justo puede mucho. Amén, a Dios. Y dice el 17: y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y luego dice: y otra vez oró. Ese es el 18. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Oremos al Señor. Digamos: Padre y buen Dios, que estás en los cielos. Gracias, Señor, porque tú nos permites, Gracias, Padre, Señor, por la escuchar tu oportunidad voz, Espíritu que tú Santo. nos concedes, Pido, Señor, Padre, poder que estar hable, en tu Señor, Padre, a mi presencia. vida, En Señor. esta hora, Señor, te pedimos que seas tú, Señor, que Padre. hables a nuestras vidas. Habla, Señor, Padre, A tu través, Señor, siervo, de tu Espíritu palabra, Santo. háblanos. Bendice, Señor, Padre, la vida de Instrúyenos, todos Señor, que tu palabra que seas tú, Señor, pueda ser hablando, de gran Padre, bendición tu para vida, nuestras Padre. vidas, Señor. Gracias, Toma, Padre de la gloria, el gloria, control de nuestras honramos, mentes, de nuestros corazones, de nuestras Tú vidas. eres bueno y su Para que misericordia, esta palabra, Señor, pueda ser de gran bendición, Señor, en medio nuestro. Tú que conoces nuestros corazones, tú que conoces nuestras vidas. En esta hora, Señor, te pedimos que en tu gran misericordia, tú, Señor, te glorifiques en medio nuestro, Señor. Te lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Tengan la bondad de sentarse, hermanitos. Y vamos a entrar a lo que es la meditación de la palabra del Señor. En esta preciosa tarde vamos a hablar con respecto a lo que es la oración, que es eficaz. La oración eficaz. Amén. Saben, hermanos, de que la Biblia, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, habla con respecto a la oración, ya que algo que es necesario que nosotros tengamos en claro es de que la oración no puede ser sustituida por nada. No podemos sustituir la oración, porque si nosotros pensamos que podemos sustituir la oración, caeremos en un hoyo tan profundo que será imposible que podamos salir. Todas las cosas en este mundo pueden conseguir, hermanos, ser sustituido por alguna otra cosa. Nosotros podemos sustituir diferentes cosas. Si un aparato que tal vez tenemos en nuestra casa no está funcionando bien, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Vamos al Walmart y compramos otro y lo sustituimos. Si el vehículo que andamos ya no nos gusta, ya no nos parece, vamos al dealer y lo sustituimos por otro. Y así es sucesivamente. Si en un momento estas bocinas ya no nos servirían, lo que deberíamos de hacer es sustituirlas. Porque claro que se puede
Y hoy como nosotros vemos cómo están todas las cosas en los marketines, en las ventas, en el negocio, en todo, han hecho absolutamente todo. Hoy, hermanos, se puede cambiar todo. Si hoy estaba viendo yo, hermanos, de que hoy se puede mandar a hacer la casa. Ya se la traen hecha con todo y ya solo vienen a instalársela. Y vemos cómo la tecnología ha ido aumentando y hoy se pueden ver diferentes cosas que las pueden sustituir, como cosas que hace 10 años no habían, ahora sí hay, o si están las mismas cosas, pero con mayor información, con más inteligencia, con más beneficios. Pero déjenme decirle que es imposible que haya una sustitución o que la oración pueda ser sustituida, sino que la oración para la vida del ser humano, para nosotros, es tan importante que nosotros deberíamos de tener una práctica de la oración todos los días. Y que nuestra vida es necesario que esté llena de oración. Y que lo principal en nuestras vidas debería de ser la oración. Que en vez de invertir nuestro tiempo en cosas que no van a traer ningún beneficio, que yo sé que usted sabe de las cosas que estoy hablando, de algunas cosas que usted hace o de algunas cosas en las que usted invierte su tiempo, yo le digo en el nombre de Jesús que ese tiempo lo deberíamos de invertir para estar en constante comunión con Dios. Amén. Pero algo, ¿por qué, hermanos? El Señor hoy ponía en mi corazón el hablar de la oración. Porque realmente la oración es tan difícil que yo se los digo por experiencia propia, de que hay días que uno quiere y el espíritu quiere, pero el cuerpo quiere cama. Entonces uno tiene su espacio. Yo no sé si usted tiene su espacio ya, donde en su casa usted va y se postra de rodillas para orarle al Señor. Algunos lo tienen, a otros no lo tienen. Pero como que cuando se llega un momento en el que hay que buscar la presencia del Señor, como que el cuerpo no siente ese deseo. El cuerpo lo que quiere es la cama, el relajarse. Pero lo que no quiere es la oración. Y saben, hermanos, de que la oración es tan vital, porque la oración es la plática con Dios. Amén. La oración es tan importante de que es necesario de que nosotros no dejemos de practicar la oración. Amén. Porque a través de la oración es como nosotros hablamos con nuestro Padre y le exponemos a Él nuestras situaciones y sabemos de que Él es el que puede traer la paz, la tranquilidad, hermanos, puede traer bendición a nuestras vidas, en que nosotros estemos siempre confiados en Él. Amén. En estos versículos que leímos, dice el verso 13, dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Este es un consejo de Santiago, del apóstol Santiago, diciendo: si hay alguno afligido entre vosotros, ¿cuál es el consejo? Haga oración. ¿Por qué es necesario hacer oración en la aflicción? Porque si estamos afligidos, el único que nos puede traer la tranquilidad y la paz a nuestras vidas es Dios. Amén. Y vemos que luego dice: ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Amén. Alabanzas a Dios. Entonces es necesario de que nosotros
Si estamos afligidos, le oremos al Señor. Y si hay alegría en nosotros, que adoremos al Señor, que glorifiquemos al Señor, pero que nuestra vida es necesario que esté apegada a la oración. Amén. La forma para que nosotros podamos realmente tener una vida llena de la presencia del Señor es, hermanos, la forma es la oración. Amén. Para que, hermanos, a través de la oración nosotros podamos ver las maravillas del Señor. Amén. Gloria a Dios. Quisiera leerles algunos aspectos que en esta mañana estaba escribiendo con respecto a lo que es la oración. El número 1 es que la oración nos acerca a Dios. Amén. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros oramos? Nos acercamos a Dios. Amén. El libro de Hebreos capítulo 7 verso 25 es lo que dice. Que la oración nos va a acercar a Dios. No sé si en un momento, en un debido momento, usted se ha sentido lejos de Dios. Pero la forma para poder acercarse a Dios es orarle. Orar al Señor. Número 2. La oración les abre el camino a la vida llena del Espíritu Santo. En Hebreos dice que la oración nos acerca a Dios. Y saben que el libro de San Lucas capítulo 11 verso 13 y Hechos capítulo 1 verso 14 dicen que la oración dice que nos ayuda a que nosotros podamos ir, buscar la llenura del Espíritu Santo y ser llenos del Espíritu Santo. Entonces el Señor quiere abastecernos. Pero tenemos que entender de que nosotros no somos como los vehículos que vamos a la gasolinera, le fuleamos el tanque de gas y tenemos gas para toda la semana. La oración no es de esa manera. La oración es de que nosotros, hermanos, entre más buscamos la presencia del Señor, más reconocemos que necesitamos del Señor. Amén. Entonces quiere decir que no tenemos un límite. Pero hoy en día el ser humano está tan alejado de la oración que el no tener la oración con Él, el no tomar tomar como un tiempo para estar en la oración, viene a hacer que el ser humano se llene de no ser sensible, sino que está como quien dice, mírame pero no me tentes. ¿No se ha mirado usted al espejo y se ha visto así algún día? Ahora la pregunta sería, ¿cuántas veces oramos? Seamos sinceros en nuestros corazones. Seamos sinceros. Por primera vez hoy, 8. Hoy es 8, ¿verdad? 8 de diciembre del 2019. Seamos sinceros. Nuestra vida está llena de oración o no. Porque aquí dice algo. Dice el verso 16, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Quiere decir que tiene que ser una oración eficaz.
sabiendo qué es lo que estamos haciendo, porque muchos oran pero le dan órdenes a Dios. Muchos oran pero amenazan a Dios. Y muchos van a la presencia del Señor cuando realmente ya fueron a todos los lados. Ya fueron al vecino, tocaron la puerta, ya fueron a donde todos los lados, todas las puertas las han tocado. Y la puerta principal que hay que tocar no se ha tocado. Porque ¿saben qué dice el libro de San Mateo, capítulo número 7? El verso 7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Eso es lo que dice el libro de San Mateo. Pero ¿quién es el que lo está diciendo? Cristo Jesús. Amén. Está diciendo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces quiere decir de que ¿cómo nosotros vamos a pedirle a Dios? Pues en oración, no hay otra forma. Es que no podemos sustituir la oración. Entonces, si nosotros no le pedimos a Dios en oración, no vamos a ver la gloria de parte del Señor. En el capítulo número 18 del libro de San Lucas dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Qué fue lo que Cristo Jesús les refirió a ellos? La necesidad de orar, dice, siempre. No, orar siempre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Orar siempre y no desmayar. Entonces es necesario que nosotros seamos perseverantes en la oración. Que nosotros realmente no nos desmayemos, sino que lo hagamos siempre. No dice que lo hagamos cuando lo necesitamos, lo que es lo que hacen muchos. Que oran cuando necesitan, cuando tienen ya la soga en el cuello. Y saben que le van a quitar donde están sostenidos, donde su cuerpo está sostenido, donde están sus pies, y que van a quedar colgados. Entonces sí, se acuerdan y dicen: Dios, ayúdame. No tenemos que esperar nosotros cuando ya tener la soga en el cuello para orar, sino que el deber nuestro es orar siempre y no desmayar. ¿Qué quiere decir con esto de no desmayar? Aquí el Señor Jesús pone un ejemplo y dice en el verso 2: había en una ciudad un juez que ni tenía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Dijo el Señor Jesús: oíd lo que dijo el juez injusto. Dice el verso 7: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Aquí, hermanos, vemos que Cristo Jesús les pone un gran ejemplo de que un juez siendo injusto, nosotros sabemos que nuestro Dios es justo, que nuestro Dios es milagroso, que Él, hermanos, es misericordioso. Entonces nosotros lo que tenemos que implementar es, si no estamos buscando realmente la presencia del Señor,
empezar a buscar la presencia de Dios. Y que la oración ocupe en nuestras vidas un lugar importante. Amén. Que le demos un lugar a la oración. Que le dediquemos el tiempo, que haya un tiempo de oración donde digamos vamos a iniciar o a tales horas voy a orarle a Dios, pero que no haya un tiempo de decir después de 3 minutos me levantaré y ya. Sino, hermanos, que haya tiempo para iniciar una oración, pero que no haya tiempo para terminarla. De que si nosotros salimos de acá, no es que ya yo le pedí al Señor en la iglesia, ya no voy a orar. Y ya solo se acuesta y no ora. Luego se levanta y dice, no, es que yo le oré al Señor en la iglesia, no voy a orar hoy. Llega mediodía y nuevamente dice, no, es que fui a la iglesia el domingo. Y el martes dice, fui a la iglesia el domingo. Y el miércoles dice, fui a la iglesia el domingo. Y el viernes, jueves, viernes, sábado dice, fui a la iglesia el domingo. Y luego viene y dice, hoy le voy a orar al Señor. ¿Cuántas maravillas nosotros nos perdemos por no, hermanos, llevar a la práctica la oración? ¿Saben que la oración en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, y el capítulo 4, verso 31 al 33 dice que la oración nos da poder para el servir a Cristo? ¿Cómo usted le sirve al Señor? ¿Con ánimo, con fuerza o de los que tenemos que estar motivando a que busquen la presencia del Señor? Somos los que necesitamos que nos empujen, en que nos motiven. No, nuestro motor, nuestra fuerza tiene que ser en la oración con Dios. De que busquemos, hermanos, esa fuerza en el Señor. ¿Cómo es que nosotros podemos ser edificados? Edificados. Para ser edificados es necesario que vayamos en oración a pedirle al Señor que Él tome el control de nuestras vidas. Eso es lo que dice el libro de Judas, verso 20. Dice que es la necesidad de ser, hermanos, de ser nosotros esforzados en la oración, de ser nosotros, hermanos, edificados en oración, de que busquemos en oración la fuerza, de que nosotros nos fortalezcamos en el Señor. ¿Cómo se siente usted en este día? ¿Está fortalecido? ¿Tiene fuerza? ¿Usted está positivo? ¿Usted está confiando en Dios? Usted, su esperanza está en Dios. Si hoy le viene una mala noticia, usted confiaría en Dios. Si usted hoy pasa algo que usted no espera que vaya a pasar, pero sucede, usted está confiado en Dios. Que venga lo que venga, pase lo que pase, lo que suceda en mi vida, yo confío en Dios. Y no importa qué sea lo que se vaya de mi lado, no importa qué sea lo que me quiten, yo seguiré confiando en Dios. Pero si no hay oración, no vamos a tener la fortaleza. Por eso la necesidad de que haya oración. ¿Saben cuál es lo más maravilloso de la oración? Y eso lo dice en el libro de Efesios, capítulo 1, verso 18 al 19. Dice que la oración nos da discernimiento de la provisión que es en Cristo Jesús a través de la palabra. ¿Cómo nosotros vamos a poder entender la voluntad de Dios? Si no es a través de pedirle al Señor con oración. De pedirle al Señor que Él sea el que nos dé la revelación de su palabra. ¿Ustedes quieren conocer a Dios? Muchas veces queremos conocer a Dios,
nada más leyendo la Biblia. Pero saben, hermanos, de que decía uno de los grandes predicadores, porque algunos se lo atribuyen a solo uno. Algunos dicen que el predicador más grande y el príncipe de los predicadores dicen que es Charles Spurgeon. No sé si ustedes lo han escuchado o han escuchado el nombre, pero una predicación de él no la han escuchado. Una enseñanza de él no la han escuchado. Pero sí hemos muchos predicadores. Pero yo soy de los que pienso, hermanos, de que hay muchos más predicadores. Pero este Charles Spurgeon decía él que a él si le ponían entre predicar y la oración, ¿qué es lo que él preferiría? Él lo que dijo fue que lo que él preferiría es mejor estar en la presencia de Dios. Orarle al Señor. Él decía, lo que yo más me deleito es estar en la presencia de Dios. Algunos quieren predicar, pero no quieren la presencia de Dios. Algunos oran solo cuando van a predicar. Pongamos, si hoy le hubiera dicho yo a alguien que tal vez no ora, pero le diría yo que no ora, pero predica, porque hay así. Ustedes no crean, aquí en la viña del Señor hay de todo. Que yo invitara a alguien, no de aquí, pero que yo invitara a alguien de por allá, pero que Dios conoce, que él solo ora cuando va a predicar. Claro que empezaría a orar, ¿para qué? Por esa predicación. Cuando realmente nosotros no deberíamos de orar porque por el hecho de que vamos a tener un privilegio o orar con el hecho de que hoy me toca que cantar, hoy me toca que dirigir, hoy sí voy a orar. Hoy me toca que leer un versículo de la Biblia y como estamos teniendo privilegio, no, hoy es el día, hoy sí voy a orar. No, hermano, no tenemos que orar porque vamos a tener un privilegio, sino que es necesario de que nosotros oremos. ¿Qué dice, hermanos? El libro de San Lucas, el capítulo 18, dice que es necesario que oremos siempre y sin desmayar. Que tenemos que estar llenos de oración. Si nosotros queremos ver la victoria de Dios, es necesario que haya oración, que nuestra vida esté llena de oración. ¿Y saben qué es lo que pasa cuando hay oración? Dice que las puertas se abren. Eso es lo que pasa. Que nosotros, para poder abrir puertas con el Señor, para poder, hermanos, ver la gloria del Señor, la bendición del Señor, para ver la sanidad del Señor, para ver el milagro de parte de Dios, es la oración. Estar en oración, estar en comunión con Dios. Otra cosa por la que la oración es muy importante, y lo dice en el libro de Daniel, capítulo 10, verso 12 al 13, verso 12 y 13. Es, hermanos, que el Señor nos va a dar la victoria sobre el enemigo si nosotros estamos en comunión con Dios. Aquí en el capítulo 10 de Daniel habla donde Daniel le tenía una petición a Dios. Y en esa petición que le tenía a Dios, le pedía al Señor que le trajese una respuesta. Y el Señor le habla y le dice que a través del ángel le dice tu petición ha sido escuchada desde el primer día que tú te postraste ante la presencia de Dios. Pero le dice, pero el enemigo se oponía a que te pudiésemos traer la respuesta. Entonces pero saben que Daniel tenía ya prácticamente casi 3 semanas orándole a Dios. Quiere decir que él no solo hizo la petición y se fue a acostar a ver televisión. No, él siguió orando, siguió clamándole, siguió, hermanos, confiando en Dios, siguió pidiéndole a Dios. Y eso es que muchas veces
veces nosotros como que nos fatigamos, como que nosotros nos cansamos de que, hermanos, no somos pacientes. Cuando le oramos al Señor queremos que las cosas sucedan instantáneamente, pero nosotros a través de la palabra de Dios tenemos que saber que muchas veces el Señor va a responder de diferentes maneras y va a responder a su tiempo. No va a responder cuando nosotros queramos. No va a responder cuando nosotros nos plazca que responda, sino que Él va a responder cuando sea su voluntad. Amén. Saben que un gran ejemplo que nosotros tenemos de que el Señor sí responde las oraciones está, hermanos, en la vida del profeta Elías. El profeta Elías oró al Señor eficazmente. Y aquí nosotros podemos ver la eficacia de la oración en estos versículos que nosotros leímos. Dice el verso 17, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Qué fue lo que sucedió con la oración de Elías? Sí, no llovió. ¿Y por qué no llovió? La oración. Pero ¿qué sucedió con la oración? Ahora la pregunta sería, ¿qué sucedió entonces? ¿Por qué el Señor le responde a él? ¿Y por qué muchos no tienen respuesta? Porque no había una certeza. Habían dudas. Entonces cuando le pidamos al Señor no puede haber ninguna duda. No podemos dudar de que Él no va a obrar, sino que tenemos que creerle que Él va a obrar. En Primera de Reyes capítulo 18 verso 42 al 45 dice: Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Oigan qué actitud. Este hombre se postró en ¿qué? En tierra. Nosotros queremos orar acostados en la cama. Y así quiere que no quiere amanecer muerto en el próximo día. Ay, Señor, guárdame este día. Esta noche, Señor. En paz me acostaré. Pero ya está acostado. No, Elías dice que postrado en tierra. Postrado en tierra, dice, de rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le dijo: entonces vámonos para casa entonces, porque no va a suceder nada. ¿Así le dijo? No. Cuando él le dice que no hay nada, le dice, y él volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Aquí vemos. Elías oró para que no lloviera. ¿Y qué fue lo que sucedió? No llovió. Por 3 años y 6 meses había sequía. ¿Por qué? Porque un hombre de Dios que creía en la palabra de Dios le clamó al Señor y le ocurrió el milagro de parte de Dios.
nosotros queremos ver el milagro de parte de Dios, hermanos, oremos siempre. Oremos sin cesar, que la oración sea lo más importante en nosotros y veremos la victoria de parte del Señor. El Señor dice que a sus hijos no los deja avergonzados. El Señor no avergüenza a sus hijos. En una ocasión este mismo Elías miró todo lo que estaba sucediendo y hizo un reto en el nombre del Señor. Y ese reto era que al Dios que respondiese con fuego, ese fuera el Dios en Israel. Y déjenme decirle que cuando Elías invocó al Dios al que él servía, descendió fuego del cielo. Consumió el holocausto. Y todavía lamió, dice, el agua que había alrededor. Qué Dios tan poderoso tenía Elías. Pero dice su palabra que el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy y seguirá siendo el mismo Dios. Quiere decir que nuestro Dios no cambia. Quiere decir que lo que cambia, lo que ha cambiado ha sido nuestra actitud, nuestra acción, nuestra humillación, el creerle a Dios, el tener fe en Dios, el confiar en Dios. Pero si nosotros nos devolvemos a esa confianza a Dios, a creerle como estos hombres le creyeron a Dios, nosotros veremos la gloria en todo. Lo que nosotros emprendamos no tendrá ningún fracaso, porque el Señor irá delante de nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Nuevamente este hombre, en el libro Primera de Reyes, capítulo número 17, verso 17 al 24, dice: después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama, y clamando a Jehová, dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre él, sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. ¿Saben, hermanos, de que Elías aquí no le dio una orden a Dios? No le dio una orden a Dios. Elías se humilló ante Dios y le dijo: Jehová Dios mío. Le pidió misericordia. Le clamó suplicándole que hiciera un milagro. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Escuchó. Pedid y se os dará. Clamad, recibiréis. Tocad y se os abrirá. Entonces lo único que hay que hacer es tocar la puerta. ¿Saben para qué? Para que las puertas de los cielos se abran y la bendición venga sobre nosotros. Pero es necesario clamarle al Señor. Es necesario pedirle al Señor, creyéndole que el Señor va a hacer todas las cosas.
Quisiera tocar, ya para terminar, nada más algunos requisitos para poder tener respuesta a la oración. Unos requisitos. Dice, hermanos, el libro de San Marcos, capítulo 11, verso 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que le recibiréis. Amén. Gloria a Dios. Amén. Quiere decir de que va a haber un requisito, es de que hay que creerle a Dios en oración. Dice, por tanto os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que le recibiréis. Amén. Creer, ese es un requisito, creer. Amén. Porque solo los que creen verán la gloria de Dios. Solo los que creen que van a recibir una respuesta, la recibirán de parte de Dios. Hebreos 10, 22. Y Santiago, capítulo 1, verso 6, y Efesios 5, 15, hablan sobre la necesidad que hay de pedir con fe, no dudando. No podemos dudar que el Señor se va a glorificar. No puede haber ninguna duda en nosotros. Tenemos que creerle a Dios. Cuando le oramos, tenemos que tener la plena seguridad de que nuestra oración va a ser escuchada. Porque si hay duda, no veremos la respuesta. ¿Usted quiere respuesta a sus oraciones? Ore fervientemente como oró Elías. Pero no solo cuando lo necesite, sino orar siempre, sin agotarnos, sin cansarnos. Yo les digo, hermanos, que si nosotros nos proponemos, ¿se quieren proponer ustedes? Vamos a buscar más la oración de Dios. La oración. Vamos a buscar más la presencia de Dios. Y usted va a ver cómo las cosas van a cambiar. Amén. Cómo Dios va a obrar sobrenaturalmente. Saben que la respuesta de Dios la tendremos solo cuando la pidamos conforme a su voluntad. Y cuando estemos en su voluntad. Eso es algo que nosotros, hermanos, tenemos que saber. Que la oración tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Para que nosotros podamos recibir respuesta. Porque si no es la voluntad del Señor, el Señor no va a responder. Pero para pedirle conforme a su voluntad, presten atención a esto. Para pedirle conforme a su voluntad es necesario estar en su voluntad. El libro de San Mateo, capítulo 26, verso 42, dice que Jesús, cuando oró al Padre, le dijo que fuera conforme a su voluntad. Cuando ya Cristo Jesús estaba a punto de ser llevado a la cruz, dice en el libro de San Mateo, capítulo 26, verso 42, que Él se postró en oración a Dios y le dijo: Señor, si es posible, pasa esta copa de mí, pero que no sea conforme a mi voluntad, sino a la tuya. Amén. Entonces nuestra oración tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Amén. Porque muchas veces pedimos cosas que no son conforme a la voluntad del Señor. Hay gente que dice: yo le voy a orar para que maldiga a todos esos. El Señor no va a escuchar esa oración. Yo voy a orar para que tengas tropiezo. No va a suceder. Porque estamos en tiempos de la gracia, de la misericordia en Cristo Jesús. Y sabemos, hermanos, de que no podemos desear el tropiezo de nadie, sino que el Señor nos manda a que oremos por ellos. Imagínense. No solo nos cuesta orar por nosotros mismos y vamos a orar por nuestro enemigo para que el Señor lo bendiga.
¿Usted oraría por su enemigo? Yo no oraría, porque yo no tengo enemigos. Yo soy cristiano. No podemos, no puede haber nada en nosotros. Yo no oro por ellos porque no los tengo. Alguno ha de haber por ahí que un día nos desee el mal, pero yo no lo sé, entonces no me preocupo. Sigo dándole la mano a todos, sigo abrazando a todos, sigo saludando a todos, sigo hablando con todos. Yo no tengo ningún problema. Pero entonces, hermanos, no podemos nosotros pensar de que va a ser conforme a nuestra voluntad, sino que tiene que ser conforme a la voluntad de nuestro Dios. Amén. El libro de San Mateo, capítulo 6, verso 33, dice: mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os vendrán por añadidura. Entonces tenemos que saber de que primero es la justicia de Dios. Buscad primeramente la justicia de Dios, y las demás cosas os serán añadidas. Pero saben, hermanos, de que para poder nosotros recibir la bendición de parte de Dios, tiene que estar llena de oración, tiene que estar llena de clamor. Tenemos que pedirle a Dios siempre que Él se glorifique, que Él se manifieste, que Él sea, hermanos, el que nos guíe a través de su Santo Espíritu, a que ponga deseo en nuestros corazones de orarle, de clamarle, y para que, hermanos, puedan haber grandes bendiciones. La Biblia está llena en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de hombres que vieron la gloria de Dios. Pero ¿por qué razón vieron la gloria de Dios? Porque le creyeron a Dios y le clamaron a Dios en oración. Amén. Está el caso de Elías, que le oró al Señor y el Señor le escuchó muchas veces. Hay, hermanos, aproximadamente cuatro eventos grandes en los que Elías estuvo, donde la mano poderosa de Dios se movió, porque era un hombre, dice, semejante a nosotros, con nuestras mismas debilidades. Pero saben, hermanos, de que era un hombre que creía que su Dios podía responderle. Pero siempre estaba en constante comunión con Dios. Sansón, un juez de Israel, que cometió muchos errores, se equivocó muchas veces, pero en el último instante, en la última oportunidad, le oró al Señor y le dijo: Señor, escucha mi oración. Le creía al Dios que Él era el que lo fortalecía, y dice que la oración que él hizo fue escuchada. El Señor le restableció la fuerza, empujó los muros y cayeron, dice, cayó toda la casa de su enemigo. Y dice que él, con ese acto y con su muerte, hizo más de lo que había hecho con toda su vida pasada. En todo el tiempo que él fue juez, no hizo lo que esa noche hizo. ¿Pero por qué lo hizo? Porque el Señor escuchó su oración. Amén. Daniel, estando en la fosa de los leones, le clamó a Dios y le pidió a Dios y le dijo: Señor, cierra la boca de estos leones para que no me coman. Hubiese sido muy fácil. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Dios obró a favor de Daniel. Aquellos jóvenes que fueron agarrados por no doblegarse ante la estatua para adorarla, dice que los agarraron y los tiraron, hermanos, los tiraron al horno de fuego. Pero saben que el Señor los defendió, el Señor los guardó, no permitió que se consumiesen. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Que ellos le creyeron a Dios. Amén. Le oraron a Dios y vieron el milagro de parte de Dios. Amén.
Pedro estaba en la cárcel. Entonces los hermanos empezaron y pasó el pastor y pidió una ofrenda para poder pagar la fianza y poder sacarlo. ¿Eso es lo que dice la Biblia? Dice que aquellos se postraron de rodillas y empezaron a orarle al Señor. Amén. Y le pidieron al Señor y le dijeron: Señor, saca a Pedro de la cárcel. Señor, saca a Pedro de la cárcel. ¿Y saben qué fue lo que hizo el Señor? Envió un ángel. Amén. Dios. Gloria a Dios. A sacarlo de la cárcel. Amén. Para nuestro Dios no hay nada imposible. Amén. Pero ¿cómo podemos ver las maravillas de parte de Dios? Orando. Vamos a empezar a orar. No, hermanos, tenga la oración en segundo lugar. No tenga la oración en tercer lugar. Haciendo un conteo del 1 al 10. Pero no lo voy a preguntar, usted sabe. En su mente usted diga: no, algunos lo tienen hasta en el 12. Pero del 1 al 10, ¿en qué lugar tenemos la oración? ¿Cómo está nuestra vida de oración? Algunos en la primera, pero algunos en la tercera, en el número 4, en el número 5, en el número 6. A usted le pregunto: ¿en qué lugar tiene la oración? Sinceramente respondámonos. No me lo diga, pero usted sabe en qué lugar tiene la oración. Usted sabe cuánto ora. Usted sabe cuánto busca la presencia de Dios. Pero yo lo motivo en esta noche que busque la presencia de Dios. Amén. Las puertas se van a abrir. La bendición de Dios, la presencia de Dios va a estar siempre con nosotros. Y vamos a ver la gloria del Señor. Y Dios va a hacer cosas grandes en nuestras vidas. Amén. Pero propongámonos a orarle a Dios, a buscar la presencia de Dios, y veremos las respuestas. ¿Quieren respuestas de parte de Dios? Empecemos a orar a Dios. Estos hombres tuvieron respuesta a su oración, pero ellos tuvieron fe, tuvieron la seguridad. No hubo ninguna duda en ellos. Ellos sabían que Dios iba a responder. Y Dios respondió. Pongámonos de pie. Vamos a orarle al Señor.